Entonces, en la clase de hoy, vamos a unirla mucho con lo que con lo que hemos visto hasta ahora, con lo que debería ser el transporte de la movilidad sostenible y también mucho con lo que vimos la clase pasada con todo el tema de bicis. Y hoy nos vamos a preguntar si esta vaina de la sostenibilidad, tal como lo hemos visto, es posible en nuestras ciudades. ¿Qué está pasando en nuestras ciudades? Con algunos ejemplos de ciudades principales y centradas de nuevo, perdón por ser tan centrista, en Bogotá, que es una de las ciudades que más hemos estudiado con datos. ¿Vale? Y aquí quiero introducirles un nuevo tema que seguramente muchos de ustedes ya lo han oído y son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos ODS apuntan mucho a todo el tema de sostenibilidad, de equidad, de eliminación de pobreza, etcétera. Son 17, cambio climático. Pero estos ODS han cobrado mucha importancia en las zonas urbanas. Tanto que hay un objetivo, el número 11, como ven aquí en el cuadrito, cuyo lema o el objetivo, el ODS número 11 es buscar ciudades y comunidades sostenibles. Y lo interesante de esto es que hay intersecciones o traslapos entre todos los objetivos. ¿De acuerdo? Entre esos 17 puede haber pueden haber políticas, medidas, instrumentos cruzados que le pegan a varios ODS. Incluso hay algunos temas que pueden ser bueno para un ODS, mal para el otro. Pero hoy nos vamos a centrar en, de acuerdo con el título de la charla, ver cómo hay algunas medidas muy importantes que se han hecho en nuestras ciudades, que se han implementado a nivel mundial. Aquí quiero recalcar que siempre vemos lo que hacemos nosotros en Colombia como cosas generalmente no malas o regulares, pero aquí les quiero mostrar algo que ha sido ejemplo, varias políticas que han sido ejemplo a nivel mundial y se han replicado en muchísimas ciudades con muchísimo éxito. Entonces vamos a hablar como en este cuadro, estas 4 esquinas de ciclovías, transporte público innovador, todo lo de bici y este tema centrarnos en ciudades accesibles que vamos a verlo al final de la charla. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de temas polémicos también, entonces es interesante, si alguien tiene algo que decir, podemos discutirlo. Acuérdense que esto no es, yo no tengo la verdad revelada, lo importante es que ustedes con sus lecturas, con las guías que le doy yo, con las guías que les damos con los invitados, los incentivemos a preguntar, a investigar, a, a confrontar ideas, que eso es lo verdaderamente interesante porque en estos temas de movilidad no hay una verdad revelada. Hay algunos indicios, que es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar por la gobernanza. Manejar el tema de movilidad en nuestras ciudades, y yo creo que en todas las ciudades del mundo, es un tema muy, muy, muy difícil. ¿Y por qué? Porque todos tenemos una opinión al respecto. Todos nos movemos. Todos tenemos una idea de cómo deberían ser las cosas. Y como yo me muevo todos los días, como yo viajo todos los días, pues yo sé lo que debería hacer o creo saber lo que debería hacerse para mejorar mi movilidad. Lo que pasa generalmente con esa visión es que es una visión válida, por supuesto, pero es muy sesgada. Es muy sesgada porque generalmente no tenemos toda la información y estamos siempre mirando nuestro punto de vista, que de nuevo no es malo, pero sí tiene unas implicaciones importantes en la movilidad de los demás. Entonces, volviendo a este tema, el punto de manejar la movilidad urbana en una ciudad es complicado por 2 elementos principales. Esto informalmente se conoce como las
dos leyes de transporte. Se lo vi a un profesor australiano y me pareció muy interesante para abrir la discusión, y es que nunca me había puesto a pensar, pero sí con este primer punto, y es que todo el mundo, independientemente de la calidad de su experiencia de viaje y de donde esté, si yo le pregunto a una persona que vive en Nueva York, a una persona que vive en Buenos Aires, en París, en Berlín, en Moscú, en Tokio, todos, bueno, y ni hablar de Bogotá, todo el mundo se queja. Todo el mundo se queja del sistema de transporte, sea bueno o sea malo. No sé si se acuerdan de algunos videitos que hemos visto, pero es complicado. Es complicado tener a la gente contenta en este tema en particular. Y el segundo punto es que todo el mundo es un experto. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Todo el mundo sabe lo que no hay que hacer. Y esto es, si ustedes se acuerdan un poco, estos temas son centrales, particularmente en las campañas políticas. Y más hablando de Bogotá, todo el mundo sabe que el metro subterráneo va a mejorar toda la movilidad de Bogotá. Todo el mundo sabe que los buses BRT van a mejorar la movilidad de Bogotá, etcétera, 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 por mostrar dos ejemplos particulares. Y entonces, por esto es muy complicado, porque ya después de que acaba el partido, todos somos expertos o acaba la etapa en el tour, todos somos expertos en lo que se debió o no se debió haber hecho. Entonces, manejar estas opiniones es muy complejo. Y transmitir el mensaje parece que es aún más complejo. Y con eso de transmitir el mensaje, paso a esta siguiente diapositiva donde quiero hacer énfasis, y por favor, si tiene algún comentario, bienvenido. Es que estos 6 mitos que están muy, muy arraigados en el imaginario popular, hablando de forma general, ¿de acuerdo? Son 6 mitos relacionados con la movilidad. El primero, la creencia de que construir más vías solucionará la congestión. Esto es algo que ya está, como les decía hace un par de clases. Llevamos, bueno, no particularmente nosotros, pero el mundo lleva 100 años haciendo esto, y parece que aún muchos no nos hemos dado cuenta. Ojo, esto no quiere decir, este primer punto no quiere decir que lo que necesitemos es una infraestructura precaria como la de nosotros. No. Esto quiere decir que atacar la congestión con más infraestructura de mayor capacidad es un error, pero eso no significa que debamos mejorar nuestra infraestructura. En Bogotá hace falta una mucha mejor infraestructura vial. Son dos cosas diferentes. El segundo punto, que está muy relacionado con el primero, ya se los había nombrado. El mundo lleva un siglo haciendo vías y cada vez la congestión es peor, con peores efectos en la salud, en el clima, en los muertos. Es complicado, es súper complejo. Este tercer punto que me gusta mucho. Todos nos compramos un carro o una moto, y como pagamos impuestos, y vamos a ver un datico más adelante, es que eso debe ser barato. Como yo compré mi carro o mi moto, yo tengo el derecho de poder usarlo cuando, a dónde y como yo quiera. Y esa idea sí que está muy arraigada en nosotros, ¿vale? El punto número 4, la certeza, la seguridad de que la gente, los gobernantes o las autoridades que hacen o que proponen cambios para mejorar la seguridad en las calles y para mejorar la habitabilidad de las calles, que esos cambios son catastróficos. Estoy pensando en la reducción de las velocidades, en la peatonalización de las calles, que voy a perder clientes, que voy a aumentar la congestión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también está muy arraigado en nuestro medio. Y eso también es un mito. El número 5,
aunque nosotros como país, incluso como región, no somos grandes aportantes de gases de efecto invernadero, sí somos una de las regiones que más los sufre. Nosotros no aportamos, no emitimos muchos gases de efecto invernadero, pero de nuevo sufrimos, no sé, las peores consecuencias, inundaciones, climas, etcétera. Y eso sin contar la cantidad de muertos al año que hay en nuestras carreteras. Solo conseguí el último dato del 2018. En el 2018 hubo 6.800 muertos al año en nuestras carreteras. Eso es una cantidad de gente increíble, increíble, que parece que no pasa nada, ¿de acuerdo? Es mucho más gente que la que se muere por violencia. Y el número 6, otro tema, es que todo el punto de los vehículos autónomos, la movilidad como servicio, no sé si lo han oído, Mobility as a Service, como por ejemplo todas estas plataformas tecnológicas de Uber, Cabify, Didi, etcétera, van a solucionar los problemas de movilidad. No sé si alguien tiene que decir, como les decía, estos temas son polémicos, comentarios bienvenidos. Si no, seguimos. Y entonces estos 6 puntos es lo que tendríamos que estudiar bien para ver cómo hacemos ciudades enlazadas con el primer punto, accesibles, comunidades accesibles, eh, con donde se reduzcan las desigualdades, con buena salud, con buena calidad del aire, etc. Y esta frasecita se las dejo aquí. Entonces, ¿será que si no somos capaces de cambiar esto, vamos a seguir con nuestras ciudades como con esa espiral de degradación? No en todas, pero parece que cada vez estamos un poquito peor, antes de la pandemia por lo menos. Entonces, ¿será posible cambiar estas tendencias, estas creencias, estos mitos? Espero que lo discutamos al final. Y entonces, ¿qué hacemos? Incluso ya en pandemia, ahora que ya en teoría nos soltaron, ya estamos viendo un montón de tráfico y trancones otra vez. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué opinan ustedes? Yo aquí les muestro sobre todo el tema que está relacionado con lo que acabamos de ver, el tema de movilidad individual motorizada. Tenemos un montón de carros, que en realidad no son muchos. En Bogotá no son muchos carros comparados con la población que hay. Para que tengan una idea, en Bogotá hay más o menos 140, 150 carros por cada 1.000 habitantes. En otras ciudades, incluso no yendo tan lejos, en Santiago de Chile puede ser 350, 400 carros por cada 1.000 habitantes. Entonces vean que estamos un cuarto por debajo de esas ciudades. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, pensando en la movilidad individual como solución a la movilidad de nuestras ciudades, al final sí vemos que vehículos eléctricos, que vehículos de plataforma, que vehículos autónomos, vamos a tener siempre el mismo trancón si estamos pensando que la movilidad individual puede ser una solución. Seguramente, si todos los carros fueran eléctricos, pues tendríamos un trancón verde, una congestión limpia, pero tendríamos los mismos problemas asociados a lo demás. Con los autónomos de pronto se usarían más eficientemente los vehículos, pero podría ser que se dispare la cantidad de viajes. Y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que ser conscientes nosotros es que nosotros no estamos metidos en el trancón, nosotros formamos el trancón. Cada vez que yo tomo una decisión que es absolutamente válida de coger mi carro e irme a hacer lo que yo vaya a hacer, al tomar esa decisión, yo le estoy imponiendo unos
tiempos adicionales de viaje a las otras personas. Y eso es algo que yo no lo estoy pagando. Entonces, nosotros estamos formando el trancón con nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque siempre buscamos un bienestar individual que de nuevo es legítimo buscar. Pero si ya pensamos como sociedad, nuestras decisiones individuales tienen un impacto para todos que generalmente no es bueno. ¿De acuerdo? Los veo muy callados. ¿Me están oyendo? Sí, profe. Sí, Listo, entonces espero comentarios. Me digan, no, eso no es cierto, no estoy de acuerdo. O sí, lo felicito, profesor, algo así, ¿vale? Y entonces, acuérdense, la primera clase vimos que es transporte sostenible con los 3 pilares económico, social y ambiental. Pero entonces la movilidad sostenible, sobre esos 3 pilares tenemos que cambiar esa tradición de que lo mejor es cambiar la tradición de mover vehículos a mover personas. ¿De acuerdo? Porque si seguimos pensando en mover vehículos y en flujos y en capacidades y en velocidades, pues obviamente cada vez vamos a necesitar una tubería más grande porque cada vez hay más carros, hay más vehículos y hay muchas fricciones entre ellos y ocupan mucho espacio. Y entonces deberíamos pensar en una ciudad para mover las personas, para que las personas, acuérdense que nosotros no viajamos en la ciudad porque es chévere, sino porque viajamos para obtener un beneficio en el destino y que eso sea fácil de hacer, porque actualmente es muy complicado para muchas personas. Y aquí les muestro algunos datos, datos del Ministerio de Transporte y del DANE. Vean que desde el 2005 la flota de automóviles en Colombia se ha multiplicado por 2.2. Las motos por 4.6. La moto ha tenido un crecimiento espectacular. Los fabricantes y ensambladores de motos están felices. No sé si han visto, cada vez hay más promociones. Comprarse una moto es súper fácil. Pero miren que la población urbana tan solo es 1.2%. Tan solo ha crecido el 20% desde el 2005. Entonces vemos unos crecimientos importantes. Y aquí podemos, aunque no tengo datos para afirmarlo, que eso crece por algo. Seguramente hay una necesidad que no se está satisfaciendo. Y las personas no son tontas y buscan la mejor forma de satisfacer sus necesidades, en este caso en movilidad. Y además la moto es un vehículo maravilloso. La moto es un vehículo flexible, económico de manejar, de mantener, echarle gasolina. En gran parte del país los motociclistas no pagan el SOAT, así sea obligatorio. Es un vehículo que incluso permite generación de ingresos con este tema de domicilio, mototaxi, etcétera. E incluso es un vehículo que también permite irse de paseo con la familia. En ese sentido es un vehículo maravilloso, pero tiene muchos problemas asociados que no los estamos, o las personas cuando toman la decisión de comprar la moto nunca piensan en ellas. Y aquí vemos eso mismo discriminado por ciudades. Vean que las líneas, de nuevo, motos y carros, el crecimiento es importantísimo. Incluso en Bogotá, vean cómo creció la moto, que es la línea roja. Parece que en estas ciudades, Medellín y Barranquilla, no ha crecido tanto porque ya tenían muchas, pero en las ciudades donde no había, el crecimiento ha sido espectacular, de nuevo, en el parque de motocicletas. Y los automóviles, los vehículos no se quedan atrás, ¿no? Un auto es mucho más caro, tiene más complicaciones, es más fácil de controlar, y nuestra población la apunta mucho más a la motocicleta como solución para muchos de sus problemas. Y aquí vemos, y Felipe me dice que en Barranquilla hay algunas restricciones fuertes para las motos. De acuerdo, Felipe, en muchas ciudades de la costa. Por ejemplo, en Montería, hay zonas, no se puede entrar un día a la semana o 2 días a la semana sin moto. Yo no sé si eso continúe.
En muchas ciudades de la costa hay sin parrillero, en Cali hay sin parrillero hombre, o sea, hay varias restricciones que de alguna forma restringen el uso, pero igual ha sido imparable. De acuerdo, hay muchas y tienen muchos problemas asociados. Y Paula nos dice que en Sincelejo las motos gobiernan el lugar y es un problema para el lugar. De acuerdo, Paula. Incluso si no estoy mal en Sincelejo, ya casi no hay transporte público por el mototaxismo. Eh, entonces es complicado y si nos vamos ya a los problemas sociales de fondo, están todas las mafias del mototaxi, los controles, que es complejo. Pero vean estos datos, muchachos, vean estos datos de cuánta el porcentaje de pasajeros en transporte público que se han perdido en estos últimos años, en el mismo periodo. Imagínense que una ciudad pierda el 86% de los pasajeros de transporte público. ¿Qué pasa con el transporte público? Pues se acaba. ¿Y la gente es que deja de viajar? No, tenemos todo el problema de las motocicletas, como les decía, y revertir esta tendencia es súper, súper complejo, no solamente en temas de movilidad, sino ya todos los temas sociales, mafias, problemas de violencia, etcétera. Entonces, estos son problemas súper complejos, aunque parece, como les digo acá, que hay esperanza. Entonces, dos de las ciudades que más han hecho por el transporte público en Colombia, que es Medellín. Medellín, un ejemplo con cables, BRTs, tranvías, escaleras eléctricas, etcétera. Ha aumentado entonces sus usuarios. Y esto tiene que ver por dos cosas. Primero, ampliar su cobertura, ampliar su oferta y tener un transporte de calidad dentro de nuestros estándares. Entonces, vemos que se puede, pero es algo muy político y es algo que necesita una voluntad política y un control muy, muy fuerte. Y obviamente una continuidad a lo largo de los años. Si cada 4 años estamos cambiando, pues como nos hemos dado cuenta, no avanzamos. Y entonces aquí vean algunos datos de algunas ciudades. Aquí está el reparto modal, espero que se acuerden que es reparto modal de algunas ciudades en Colombia. Entonces vean que en Bogotá, carro y moto, en Cali, carro y moto, Medellín, carro y moto, que es las tajaditas grises y rojas, son muy importantes, pero vean que sobre todo son muy importantes porque la moto es importantísimo en esas ciudades. Pero sin embargo, nuestras ciudades siguen moviéndose básicamente a pie y en transporte público. Entonces, si yo le muestro estos resultados a alguien de afuera que no esté muy familiarizado con nuestro contexto, pues nos va a decir, no, sus ciudades son muy sostenibles. Mire, mucha gente se mueve a pie y mucha gente se mueve en transporte público. Entonces, lo que tenemos que entrar a ver es a analizar esos datos y ver, empecemos por la gente que se mueve a pie, si ellos quieren moverse a pie o si sus distancias de viaje son cortitas. Seguramente muchos no. Muchos se mueven a pie porque es la única forma que tienen para moverse. No les alcanza para la moto y en muchos casos, así ustedes no lo crean, no les alcanza para pagar el bus. Y las personas que están en bus también se lo hacen así. Seguramente se quejan del servicio, eso no lo dudo, pero también están cautivos del transporte público, no tienen otra alternativa y seguramente muchos están esperando a tener un poquito más de plata para comprarse una moto. Y esto lo vemos aquí ya un poco más agregado, vean, el transporte privado motorizado en Cali con la moto es impresionante, 40%. Y estas son las tendencias que deberíamos pensar si son las que queremos para nuestras ciudades. Y aquí volvemos a Bogotá. Esta es una foto contraflujo hacia el norte, vean, la carrera séptima enfrente del Parque Nacional. Y esta es una foto de hace 44 años. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa con la congestión?
está bien usado. O sea, la carrera séptima no ha cambiado. Seguramente el tráfico tampoco. Ahora, ¿vale? Y volvemos aquí a algo más actualizado. Esto es lo que les quiero mostrar, temas polémicos. Ustedes siguen, esto es ya en la carrera séptima antes de llegar a la calle 100. Y es interesante, este debate es muy, muy interesante. Despierta muchas pasiones porque parece ser que en esta foto de la izquierda no había quien echarle la culpa del trancón y aquí, ahora mismo, ya tenemos a quien echarle la culpa al trancón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que por haber hecho ese bicicarril, por haberle dado ese espacio a otros usuarios de la vía, estamos creando el trancón o estamos empeorando el trancón? Dale, Juan Guillermo, y después Mateo. No, yo en verdad creo que no, pero lo que me parece interesante es que justo cuando implementaron el bicicarril, ya empezaron a decirlo de cómo van a implementar una medida sin estudios, cómo van a implementar una medida después de que las cifras oficiales muestran que el robo de bicicletas ha aumentado un 50%. Entonces, yo creo que, pues, que sí, igualmente también hay una problemática muy, muy grande en ese sentido y es que pues que las personas, independientemente de que tengan un bicicarril para ellas, la inseguridad que se ha disparado en estos momentos hace muy difícil que se motiven a montarse en eso. Y también, y también está pues ya el tema político de darles espacios no a los buses, sino a las bicicletas, pero no creo que las bicicletas sean las causantes de eso, sigue siendo el carro y la motivación de usarlo. Bien, Juan, gracias. ¿Felipe? Sí, Ah, profe. perdón, iba Mateo, ¿no? Mateo primero, ¿cierto? Dale, Mateo, y después Felipe. No, pues tranqui, no pasa nada. Pues yo iba a decir casi lo mismo que pues el compañero de antes. Creo que en realidad pues trancón ha existido y existirá siempre que hayan carros. O sea, eso de echarle la culpa a pues políticas que se han tomado respecto a darle seguridad, digamos, a otros usuarios de otros transportes, más que todo pues seguridad física y también digamos como espacios pues a personas que también hacen parte como de este sistema complejo de movilidad, pues no creo que sea muy pertinente. La ciclorruta se usa, yo he pasado por ahí varias veces y eso de que anda vacía, pues es en contadas horas del día. En realidad uno va a hora pico y mucha gente se está movilizando y ha contribuido mucho a, pues a generar nuevos sistemas de movilidad, nueva democratización de pues, los espacios públicos. Entonces creo que sí, a pesar de que digamos sí se tienen que tomar como ciertas medidas, es una medida adecuada y no se le puede echar la culpa. Sin embargo, digamos, como en el tema pues de, como solo enfocarnos en desincentivar el uso de los automóviles, pues no me parece tan pertinente tampoco, y es algo que critiqué también como en la reseña. Creo que pues los autores hicieron un trabajo espléndido, pues intentando decir que no solo se había que aplicar, digamos, el desincentivo hacia los automóviles, sino también que se tenía que atacar la problemática como lo que era, una problemática estructural. Entonces se tenía que atacar desde varios puntos, desde la concientización de las personas, que pues eso dura años intentando hacerlo, desde la democratización de distintos, pues, distintos sistemas de movilidad, desde pues cómo se genera la igualdad y la equidad a través de pues, la generación de espacios públicos de transporte, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Estos temas son los que enriquecen la congestión. De acuerdo que la seguridad o la inseguridad de robo y todo esto es algo súper importante, pero de nuevo aquí ya empezamos a ver un problema que tiene diferentes aristas. Felipe, dale. Bueno, pues es que yo considero que esto de quién es la culpa es un tema complejo, porque Correcto. como dice Mateo, gracias al carril de las bicicletas, mucha gente usa la bicicleta, pero al igual que los carros, el transporte público también es en horas específicas,
porque digamos también en el Transmilenio hay momentos en el que la Universidad del Norte estaba vacío, en otros momentos estaba a rebosar. De acuerdo. Entonces lo veo más como que es un proceso que va de a pasos, porque pues es necesario el carril, mucha gente también lo usa para las bicicletas, aunque digamos mm, también es un poco complicado en el sentido que sí crea un poco más de congestión, en el sentido que la gente inmediatamente no deja el carro y busca otro medio de transporte porque muchas veces no lo hay o no cumple las necesidades de las personas. Digamos, alguien que vaya por ahí y necesite moverse grandes distancias, probablemente no use la bicicleta y el transporte público por diversas razones tampoco le llame la atención. Entonces es complejo decir es culpa de esto y de aquello porque todos tenemos derecho, digamos, a tener acceso a podernos transportar de la mejor manera. Totalmente de acuerdo, Felipe. Tú acabas de hacer una muy buena pregunta. Todos tenemos el mismo derecho. Eso es súper interesante y también es un tema polémico porque es difícil. Es difícil y aquí tenemos que ver, me voy a poner de un lado o del otro, quién tiene más derecho a poderse movilizar en la ciudad, el que tiene carro o el que no, o el que usa el transporte público. Aquí vemos también un problema, tú también lo nombraste. El transporte público aquí también está metido en el trancón. Y en teoría ahí hay un carril bus, ¿no? Entonces, el punto es de respeto por ese carril bus también es complicado. Y aquí otro Felipe nos decía, Felipe Langebeck nos dice que sí cree que lo aumenta porque se quita un carril, pero es una medida importante para que la gente deje el carro. Sí, estamos de acuerdo, yo no sé si lo aumenta porque la verdad yo no he medido ni conozco mediciones, pero así en cuanto a velocidades, usos, es difícil decir algo ahora que estamos en pandemia, pero a simple vista yo me inclinaría a decir que no, que es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, como les digo, es un tema súper interesante para discutir. Jorge, cuéntanos. Hola, ¿me escuchas ahí, profe? Sí, señor. Listo. Es que de hecho con lo que dijeron los dos Felipes, mis compañeros, me surgió también de que eso también depende mucho digamos, de la cultura de la persona que está dentro del carro, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, es evidente que en términos de espacio le quita, eso es claro y no hay duda, y eso genera que ahora la cantidad de carros que habían en los dos carriles, ahora tienen que estar en uno, ¿cierto? Pero del mismo Sí, modo, uno lo puede ver desde el punto de vista de la persona que está en la bicicleta. Y al mismo tiempo uno puede decir como, bueno, pero ¿qué sucede en el otro sentido de la carretera? Es decir, si nosotros miramos a la derecha, toda la imagen está vacía, sí, ¿cierto? En las dos imágenes. Entonces, desde ese punto de vista, los carros que están a ese lado, pues para ellos no hay ningún trancón, ¿cierto? Y para ellos probablemente no se quejen con la ciclovía. Pero para los de la derecha, porque hay trancón, dependiendo de la hora, ahí sí se quedan. Entonces, ahí es algo muy interesante que pues quería resaltar de mis dos compañeros que dijeron Felipe, eh, que todo con respecto a, digamos, de que todos tenemos ese derecho, pero a la vez, digamos, nos quejamos dependiendo de cómo nos sentimos en ese preciso instante y no lo vemos en términos generales como decir, esto se está ayudando. correcto. Y por eso es lo complicado. Tienes toda la razón. Juan, cuéntanos. Ok, bueno, pues primero es importante como sí entender que el bicicarril no introduce el trancón, eso es obvio, pero en mi opinión sí lo hace un poco más severo. ¿Y qué es lo que yo creo? Yo no creo que realmente hacer esos ajustes de introducir un bicicarril o un carril de buses o introducir otras medidas que modifiquen la infraestructura actual realmente vaya a tener un efecto tangible. Yo creo que deberíamos aprovechar la oportunidad que la alcaldesa está queriendo hacer como horarios diferenciales para evitar aglomeración de personas. Ujú. Aprovechar esta misma oportunidad para hacer ese diferencial de horario, pero que sea permanente y que sea real. Porque ahorita sí es cierto, hay unos negocios que entran a otra hora, pero toda la gente se está moviendo al mismo tiempo, porque realmente no los hacen llegar a su trabajo en otros horarios. Cuando todo el mundo usa la vía al mismo tiempo es que se crea el trancón,
pero nos toca es distribuir la vía alrededor del tiempo, no tanto distribuir Ok, la vía Juan. alrededor de los carriles. Punto interesante. Eso de los horarios escalonados es una buena idea. Siempre se ha hablado, nunca se ha logrado, pero podría ser, pues seguramente no arreglaría el trancón, pero sí mejoraría muchas otras cosas. Nicolás, dale, dale y seguimos. Y después, Hola, ¿me escuchan? sí señor, adelante. Pues yo la verdad sí estoy de acuerdo con el carril de las bicicletas, porque pues siempre habían personas que montaban bicicleta dentro de la calle, ¿no? Pero lo que no estoy de acuerdo es que lo hayan puesto en ambos sentidos de la séptima, porque igual el bicicarril tiene doble sentido, entonces para mí no hace, pues no es lógico que pongan en los dos carriles de la séptima lo mismo, si se puede transportar de un lado al otro. ¿Sí me hago entender? Tú dices en esta, aquí hasta la 106 que lo hicieron en las dos calzadas. A eso te refieres, ¿cierto? Exacto. Bueno, pues un pedacito cortitico, ¿no? No, pero más adelantico también hay doble carril. Pues yo que transito harto por la séptima sí he visto un cambio bastante drástico en el trancón. ¿Para bien o para mal? Para mal, Para para mal de pésimo. los que van en carro y en bus. Tiempos larguísimos, la verdad. Ok, listo. Y aquí Cristian nos decía que la experiencia que él ha visto es que sí hay mayor trancón, pero es injusto exigir que quitarle un carril a las bicicletas. Eso es interesante. Y Nicolás también nos dice que antes habían dos carriles en la parte central, pero ahora con el carril de las bicicletas se limitó a uno. Si hay un accidente, un carro se vara, eso sí, eso sí es importante también. Si pasara algo acá, eh, la vaina sería épica, ¿vale? Sí, hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas. Por eso les decía que por eso el tema es tan complejo. Si todo fuera perfecto, pues no habría discusión al respecto, ¿vale? Pero vamos a seguir. Ya te doy la palabra, Natalia, dame un segundo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el uso del espacio en Bogotá. Vean que en los carros el índice de ocupación promedio es más o menos 1.2, que significa que por cada viaje de cada carro hay 1.2 personas. Entonces, de nuevo, vemos cómo es la utilización del espacio. Natalia, adelante, por favor. Profe, yo quería mencionar algo valioso, pues como focalizando mucho como en la implementación del carril ahora, como en este momento de pandemia. Y es que me parece importante como que se haya tomado la iniciativa de pensar en la gente que en verdad no tiene los recursos ni cuenta como con la disponibilidad para movilizarse como tan fácil como decir un carro. Y no sé si han visto, pero yo vi en estos días como en las noticias una imagen de un bus así en plena pandemia, súper lleno de gente. O sea, como en verdad no había distancias, no había nada, estaban como todos apachurrados. Entonces me parecía como valioso tener iniciativas que le permitan a la gente movilizarse de forma amplia y como de forma segura, o sea, no como apachurrarlos todos en un carril, sino que como que cuenten con eso, y más ahora que se pueden ver expuestos a contraer enfermedades por usar transporte masivo de forma como muy congestionada, no sé, o sea, no sé qué No, tanta relación tú tienes tenga de parte. razón y esto de la limitación del transporte público al 35%, ahora al 50%, lo que a quienes más han afectado pues es a la gente de menores recursos, que es quien usa el transporte público. Para que tengan una idea, según la última encuesta de movilidad, el 86% de los usuarios de transporte público en Bogotá viven en estratos 1, 2 y 3. Entonces ya sabemos quiénes son los que más usan y como tú decías, seguramente esas imágenes, yo creo que vi la misma foto, pero era, si no estoy mal, era de un provisional, ¿no? Un provisional que se escapa, digamos, de estos controles de las autoridades porque el provisional es solo el título, TSITP no tiene nada, si son los buses tradicionales de toda la vida. Diego aquí nos pregunta por qué hay división de calzadas en la séptima. Pues Diego, por seguridad, para la gente, por los peatones, para canalizar los flujos, todo esto. Imagínate que si no hubiera separadores o eso sería como un gran río imposible de cruzar en muchos lugares. Continuamos, ¿vale? Y
esto ya se los había mostrado, pero vemos de nuevo cómo se usa el poco espacio público que hay en nuestra ciudad para movernos. Entonces, como les decía, Transmilenio es muy eficiente en el uso del espacio, los vehículos motorizados no tanto. Y esto es interesante porque yo ya se los había mencionado también, Bogotá es una de las ciudades más densas del mundo. Es decir, en Bogotá hay mucha gente por unidad de área, hay más o menos 20.000 personas por kilómetro cuadrado. Eso es altísimo. Para que se hagan una idea, Manhattan es como 11.000 o 13.000. Y entonces si es una ciudad muy densa, eso significa que hay poco espacio por persona. Le saco el inverso. ¿Cuántas personas, cuánto área tengo en promedio por persona? Aunque es un promedio, los promedios son odiosos. Eso nos dice que una ciudad muy densa tiene poco espacio por persona. Entonces, una decisión, y esto tiene que ver con todo lo que hemos charlado con ustedes ahorita, es cómo vamos a usar ese espacio. ¿A quién le vamos a dar ese espacio? ¿Todos tendríamos el mismo derecho a usar el mismo espacio o mi derecho depende de lo que yo me mueva? ¿De acuerdo? Y esta fotico es del día sin carro ahorita pasado en febrero en Bogotá, que esta fotico la hizo la alcaldía para mostrar 250 personas en bici, que es el rectángulo verde, 250 personas en carro, que es el blanco, 250 personas a pie o en un vía articulado, con sus correspondientes, digamos, emisiones de gases efecto invernadero. Entonces, aquí no hay nada bueno o malo per se, todos son decisiones políticas que tienen cosas buenas o consecuencias buenas y consecuencias malas. Esto es lo interesante del tema. Y vamos a la plata. Seguramente ustedes también han oído mucho ese argumento, es que las bicicletas no pagan impuestos, que los carros sí pagan impuestos. Entonces yo, como tengo mi carro, las motos yo no sé qué tanto impuesto pagan, pero no es mucho. Entonces, como yo pago impuestos, yo tengo derecho a hacer lo que se me dé la gana. Pues vamos a ponerle números. Entonces vean acá. Solo pude conseguir este dato, que es lo que la Secretaría de Hacienda presupuestaba para recoger por estos impuestos el año pasado, que es el impuesto de rodamiento. Seguramente lo han oído, que es carísimo. Pucha, yo pagué como 1,5 millones por el carro y eso sí me duele. Yo tengo carro, pero me duele pagar ese impuesto muchísimo. Vean esto. La sobretasa a la gasolina, que eso sí lo paga todo el mundo. Todo el mundo, y esa sobretasa está destinada, por ejemplo, a la construcción del metro. Yo no sé, las ciudades, depende de la ciudad. Derechos de tránsito y derecho a parqueo en vía. La verdad, ese derecho a parqueo en vía, yo no sé quién lo paga, o yo no sé si se lo cobran a uno en los impuestos, porque en teoría no se puede parquear en vía. Pero bueno, estos fueron los datos que encontré. Y se recauda más o menos 1.1 billones de pesos al año. Y como hay muchos tipos de vehículos automotores, el 75% son carros en Bogotá. Entonces estamos recogiendo, digamos que el año pasado se recogieron 840.000 millones de pesos. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Eso para qué nos alcanza? ¿Qué hacemos con esa plática? ¿No saben qué hacer con esa plática? Pavimentar los huecos. Julián lo haría bien. ¿Quién más? ¿Qué haríamos con esta plática? Bueno, más bien, ¿qué haríamos? No. ¿Les parece harta plata o poquita plata? ¿Nadie quiere opinar? Es una opinión. Mucha plata. Por aquí no dicen mucha plata. ¿Saben cuánto vale mantener la malla vial? Vean estos datos también. Esto es viejito. Ya voy, Felipe. Es que para una ciudad no es poquito, en realidad. Es muy poquito. Es muy poquito. Para lo que vale construir y mantener la red vial. ¿Vale?
Esto fue lo que encontré, no encontré datos ni en el IDU ni en la unidad de mantenimiento mal, pero esto estaba en el espectador del año 2016 y decía la directora del IDU en ese entonces que necesitaban 10 billones de pesos para, no para construir, para dejar la malla vial de Bogotá en perfectas condiciones. Entonces vean la diferencia. El punto que quiero dejar acá es que con lo que yo pago por mi carro, no estoy pagando ni el 10% de lo que costaría mantener la malla vial. Me refiero a la malla vial, a la red vial, a las calles, a que queden en perfecto estado, Felipe. A que no haya huecos, a que esté todo bien pavimentado, etcétera. ¿Vale? Entonces, de nuevo, este argumento de como yo pago impuestos y las bicicletas no, es falaz, ¿vale? Porque no estoy pagando lo que debería pagar. Juan, adelante. Yo tengo una pregunta y es si tienes cifras del recaudo que se alcanzó a hacer por medio del programa de las cámaras salvavidas, porque eso es un rubro importante, pues considerando estos órdenes de magnitud de recaudo tributario, las cámaras salvavidas entrarían ahí a ser significativas, ¿no? No, creo, eso lo suspendió el Consejo de Estado, creo, si no estoy mal. Pero lo de las cámaras salvavidas, hay dos puntos interesantes que toca. Así es, primero, no tienen un afán recaudatorio, ¿vale? Por eso se avisa, ojo, hay cámara, ojo, restricción de velocidad. Es más como una medida disuasoria. Pero si no estoy mal, si mi memoria no me traiciona, lo que se esperaba en su momento, si hubieran funcionado, era recaudar como 100.000 millones al año, no me acuerdo. 100.000 millones es un montón de plata, eso está claro. Pero para estos temas no es mucho. Y no es un instrumento orientado a recaudar, sino a prevenir, ¿vale? Pero volviendo al Sí tema, es cierto dime, que ya no están, digámoslo así, facturando, porque sí el Consejo de Estado las declaró facturando, sí, inconstitucionales, facturando Dale, dale. pero, pero de todos modos, yo alcancé a oír unas cifras y creo que es un poquito más que eso, en base al número de activaciones diarias. No lo sé, sí, por eso te digo que no sé. Digamos, Bogotá no ha hecho un buen esfuerzo en señalización. Compara, por ejemplo, con ciudades como Bucaramanga, donde las cámaras están con un aviso gigante que dice control de velocidad, dice a 500, 400, 300, 200, 100, 50 y 25 metros. Cosa que acá hay unos corredores donde el aviso uno lo ve y es chiquitico, chiquitico, chiquitico y la vía es súper ancha. Y eso lo único que lleva a pensar al ciudadano es que la alcaldía intencionalmente pone un aviso chiquito únicamente para cumplir con la ley, cumplir con el mandato, pero que realmente la intención es económica, no es salvar vidas, sino que es de recaudo. En eso puedes tener razón. Y ahí voy a lo primero que hablaba al inicio de la clase y es los problemas, la falta de comunicación efectiva entre ciudadano para todos estos temas. Es complicado. De acuerdo, de acuerdo. Dale, Juan Guillermo. No, pues yo tengo una pregunta, por ejemplo, lo de los impuestos de rodamiento también se podría ver según el impacto que tienen los carros en la calle. Pues, por ejemplo, las bicicletas no deberían pagar porque no dañan las calles, pero, por ejemplo, no sé, una Toyota Prado tendría que pagar más porque dañan la calle, pues genera un impacto mayor en la malla vial que un automóvil normal. Sí, no, de acuerdo, Juan. Lo que pasa es que esto no es un impuesto, esto es un impuesto a la propiedad, si no estoy mal. ¿De acuerdo? No es un impuesto o no es una tasa pensada como tú lo estás diciendo, No, pero mi como, pregunta como es, es un peaje en una carretera. pero mi pregunta es si hay algún impuesto que mida eso, como el No, impacto que no, tiene un carro en las calles. no, Juan, Ah, no hay ok. nada.
No hay Sería nada. bueno implementar uno así. Uf, pero imagínate qué político se atreve a implementarlo. No sé si se acuerdan que No, sí, en el plan de desarrollo que hubo, no sé si se acuerdan el tema de ponerle un impuesto a las motos o como un hipoconsumo, no me acuerdo, y que las motos pagaran peajes. Y obviamente eso en el Congreso, pues adivinen quién ganó, que la moto es el vehículo del pueblo y que no sé qué, bla, bla, bla. Con ese argumento, pues seguimos en las mismas. Es súper complicado, es súper complicado. Y, gracias. vale, seguimos avanzando mucho, pero hemos avanzado mucho. Aquí tenemos fotos de Medellín y Bogotá. Medellín acá abajo, Bogotá acá abajo. Acuérdense que son las ciudades que han aumentado sus usuarios de transporte público en ese periodo, pero igual hay muchos problemas. Seguimos con muchos problemas, hay muchas cosas de mejorar y uno de ellos es la desigualdad. ¿La desigualdad en qué sentido? ¿A ustedes les parece 2.500 pesos mucha plata? En el caso de Bogotá, Sebastián me dice que sí, Julián me dice que sí, y multipliquen 2.500 por 2, son 5.000 pesos al día, póngale que por 20 días hábiles del mes, 5.000 por 20 son 100.000 pesos. Yo no sé, Profe, dime qué pena Natalia. interrumpirte. Yo tengo una pregunta. En Bogotá, o sea, es que no es que use mucho transporte público, pero en Bogotá no tienen como un sistema integrado de que tú puedas como usar el Transmilenio y después tomar un bus y sea Sí, como... sí. Tú puedes, mira, el bus azul vale 2.300. Si tú coges dentro de una ventana de 90 minutos, si tú coges un bus azul y antes de esos 90 minutos te pasas a uno rojo, a un Transmilenio, solo pagas los 200 de diferencia. Si tú coges el rojo primero y después te pasas a un azul, no pagas nada, pues porque yo pagaste los 2.500. Pero si ya te pasas de esos 90 minutos, sí te vuelves te toca volver a pagar. Y eso solo funciona con las tarjetas personalizadas, ¿vale? Ok, Eso es una tarifa integrada. Tú puedes usar todo, incluso el cable de Ciudad Bolívar, que vamos a verlo rápidamente también, ok, ¿vale? listo, Mil. Y Juan Guillermo nos pregunta que hay un subsidio de transporte. El salario mínimo, hasta 2 salarios mínimos, si una persona gana hasta 2 salarios mínimos, hay un subsidio de transporte, ¿vale? Eso es para todo el país. Y Felipe también nos dice que si uno cambia de azul a azul, no paga, exacto. Pero el punto es que para muchas personas, 100.000 pesos al mes, en Colombia la informalidad laboral es casi la mitad. ¿Y eso qué significa? Que hay mucha gente que gana incluso menos del salario mínimo. Y esto es un montón de plata. Y además vean, desde hace 20 años, la tarifa ha subido más que el salario mínimo, ¿vale? Entonces aquí empezamos a ver desigualdades. ¿De acuerdo? Entonces hay mucha gente que 2.500 pesos es muy caro, muy, muy caro respecto a lo que ellos se ganan, al ingreso. Es decir, hay gente que se puede gastar o hay hogares que se pueden gastar 25 o 30% de su ingreso para moverse. Imagínense que ustedes o sus papás se gasten la tercera parte del ingreso para moverse. Entre más ingresos tenga el hogar, el porcentaje dedicado a moverse es menor. Entonces aquí vemos los temas de desigualdad, de inequidades. Y entonces aquí les muestro dos ejemplitos antes de centrarnos en casos ya de Bogotá. Estamos para poner restricciones al automóvil. Aquí les muestro el tema de Madrid. En Madrid no se cobra, ojo, pero hay restricciones para entrar en carro al centro. Vean que es relativamente reciente, desde el 2018, no lleva 2 años. Se bajó un montón el tráfico en el centro. Vean lo que ha aumentado. En Madrid había un problema de contaminación súper fuerte de óxidos de dióxido de nitrógeno, que eso tiene un efecto importante en la salud. Pero vean los cambios que ha generado, aunque ha pasado poquito tiempo. Se han generado
10.000 viajes más al día. Obviamente el transporte público de Madrid es muy bueno. Reducción importante de, de las emisiones. Este Madrid Central fue puesto básicamente para mejorar la calidad del aire. ¿De acuerdo? Porque la Unión Europea tiene unas restricciones para las ciudades y Madrid las incumplía hace mucho tiempo. Y aquí tenemos otro ejemplo, tal vez el ejemplo más estudiado y más famoso del mundo, que es Londres. Londres sí ya tiene un peaje urbano, congestion zone, congestion charge, hace más de 10 años. Vean que cómo funcionó una vez lo hizo. Se cayó el 40% del tráfico que entraba al centro en ese periodo. Se redujo la congestión en un tercio. Aumentaron los viajes en bici. Pero vean que también, porque estos tipos de vehículos estaban exentos, si no estoy mal. Vea cómo aumentaron. Entonces ya no voy en carro, pero voy en Uber. Y es la fotico que estaba al principio. Aumentó un montón esto de las plataformas. Y ahora, esto ya es relativamente nuevo. Está el congestion charge. Si ven acá, esto es una foto para entrar la frontera. Y a la vez es una zona de bajas emisiones. ¿Qué significa eso? Que yo para entrar al centro de Londres en mi carro tengo que pagar, pero además si mi carro no cumple con ciertas características tecnológicas y demás de emisiones, así pague, no puedo entrar. Y ahora, si yo tengo un carro, si yo voy en mi Tesla y pago y entro, solo puedo ir máximo a 32 kilómetros por hora en el centro. Vean todas las restricciones que se le están poniendo al vehículo particular, en este caso para entrar a Londres, al centro de Londres, perdón. Son cosas que ya se han hecho y que son interesantes para que lo miremos. Voy a acelerar un poquito, muchachos, para darle paso a Sebastián a nuestra planificación del debate. Entonces, vean estos datos. En Bogotá, estos son tiempos promedio de viaje. Obviamente aquí tenemos el tiempo promedio de viaje a pie, es más o menos 23 minutos y en Transmilenio es más de hora y media por viaje. Es decir, que si yo, en una persona promedio, se va en Transmilenio, pasa más de 3 horas dentro del bus. Bueno, ni siquiera dentro del bus, porque es un montón de tiempo haciendo la fila para entrar, otro montón de tiempo esperando el bus y otro tiempo en el bus. Y este es el promedio de tiempo de viaje en la ciudad. Entonces yo les pregunto, ¿es tan malo Transmilenio que es el modo de transporte más lento en la ciudad? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Nadie? ¿Hola? Pues yo Ah, creo dale Juan y que después esa Mateo, perdón, no gráfica, había visto. yo creo que esa gráfica puede ser un poco como, puede llevarte a conclusiones no ciertas. No es que el Transmilenio sea obligatoriamente el sistema más lento, también hay que tomar en cuenta que los viajes en Transmilenio pueden ser ridículamente largos, pueden ser de Soacha hasta la calle 170. Entonces ahí también hay que considerar el factor distancia, mientras que los viajes usualmente a pie sí son cortos, pero también son cortos es porque en tiempo son cortos porque su distancia es corta. Entonces de pronto ahí hay que considerar el factor distancia más que solamente esta información como de minutos. Correcto, eso es un buen punto. Dale Mateo y después Sebastián. Sí, yo iba a decir lo mismo que Juan respecto a, pues, como tal, la movilidad y la democratización que hay como tal de la misma, porque, pues, Transmilenio en realidad es un transporte que ha democratizado mucho los medios de transporte como tal en Bogotá. La mayoría de personas de clase baja y clase media, pues que antes tenían que coger 3 o 4 buses, pues ahora pueden coger Transmilenio y hacer un transbordo y pues llegar pues en un tiempo relativamente pues largo
pero puedes llegar. El caso es que, pues, lo que decía Juan es muy cierto, hay que revisar también las distancias y pues también como esa equidad que el Transmilenio puede traer a la ciudad. Sí, buen punto, Sebastián. Sigamos para complementar lo de mis compañeros del tema de las distancias, además de eso, es que pues un sistema de transporte masivo como el Transmilenio debería ser más independiente todavía. El problema con el Transmilenio es que sí tiene sus dos carriles propios, que disminuye el trancón, pero aún en grandes troncales sigue dependiendo de los semáforos. La SUA, la autopista sur y otras vías donde depende del semáforo cada, no sé, 2, 3 cuadras casi, que hace que también sea un poco lento, la misma Caracas también. Y eso disminuye, digamos, el tiempo. Entonces, no creo que pueda disminuir mucho esa barra, pero, pero sí podría disminuir algo tratando de hacerlo más independiente. Por ejemplo, los transportes públicos en otras partes del mundo, como los trenes o algo así, sí son independientes del tráfico, completamente independientes. Entonces, hay una ventaja para el tiempo. Bien, Sebastián, sí, buen punto, tienes razón. Pero miren, esto es el uso del modo de transporte de acuerdo a la distancia. Entonces, muchos de ustedes dieron pistas. Estos son encuestas 2005, 2011 y 2015, donde si el viaje es de menos, incluso hasta 2 kilómetros y poquito, la mayoría de viajes se hacen a pie, si ven esta línea gris. Y compárenla con la línea roja. Entre más largo es el viaje en distancia, el Transmilenio es, digamos, el modo preferido. Entonces, de nuevo vemos que, ojo con sacar, y me parece muy bien lo que ustedes dijeron, con sacar conclusiones apresuradas con un solo dato, porque aquí los tiempos de Transmilenio son muy largos porque son los viajes más largos que se hacen. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos que estoy diciendo para no pasar un mensaje equivocado. ¿De acuerdo? No sé si Mateo o Sebastián quieren decir algo o dejaron la manito levantada desde antes. No, disculpa, se me quedó Listo, la mano listo. levantada. Vale, fresco. Y entonces con esos datos pasamos. No sé si han oído lo de la ciudad de los 15 minutos. Esto se renació, volvió a la fama hace relativamente poco con la alcaldesa de París, con Anne Hidalgo, que está proponiendo, incluso salió reelegida con esa propuesta de hacer de París una ciudad a los 15 minutos. Obviamente hay que coger todo con pinzas. ¿Pero qué significaba eso? El París de los 15 minutos o la ciudad de los 15 minutos es que yo a 15 minutos de mi casa, ya sea caminando o en bici, yo tenga todos los servicios necesarios para poder vivir. ¿Y qué son todos los servicios necesarios? Trabajo, estudio, recreación, ocio, salud, cultura, etcétera. Y entonces nosotros hicimos aquí un ejercicio simple. Si quieren ver, aquí está el reporte completo de pandemia y ciudad de 15 minutos. Lo que queríamos ver acá para no alargarles mucho el cuento es ver cómo estaban los establecimientos de tiendas de barrio, supermercados, droguerías, centros de salud, educación y bancos en Bogotá. Entonces vemos este mapa de la izquierda, de la derecha, perdón, de sus pantallas, y entre más oscurito es el color, significa que hay más densidad de establecimientos por hectárea, ¿vale? No lo hicimos para el trabajo, ¿por qué? Porque para el trabajo definitivamente Bogotá no es una ciudad de los 15 minutos. La mayor parte del trabajo, del empleo en Bogotá está aquí concentrada. Por eso es que todo el mundo se viene de la periferia a este centro, digamos a este centro expandido. Bogotá no está de nuevo como una ciudad de los 15 minutos para viajes motivo trabajo.
Pero queríamos ver qué pasa con los otros viajes que hacemos todos, que son más de la mitad de los viajes que se hacen al día. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, Bogotá es mucho más densa en toda esta periferia urbana. Todo esto aquí es donde vive la mayor parte de la población y a su vez esa población es la de menores recursos. Pero entonces volviendo al tema, aquí tenemos los establecimientos que les acabo de nombrar, los tipos de establecimientos que les acabo de nombrar y en principio uno puede ver que hay muchos más de esos establecimientos en la zona sur de la ciudad y en la zona noroccidental de todo esto es Suba, Engativá. Parecería que hay muchos más establecimientos donde hay más gente, donde está la gente de menores recursos. Pero ¿qué pasa si los desagregamos por tipos? Entonces vean, los bancos. Los bancos casi que coinciden con toda la concentración de empleo. Entonces los servicios bancarios, si alguna de las personas más pobres de la ciudad necesita algún servicio bancario, generalmente tendría que viajar muy lejos. En realidad no es muy lejos, sino muy largo, porque como vimos, la congestión, los sistemas de transporte hacen que un viaje de 10 kilómetros en bus pueda ser 1 hora, por decirles algo. Pero vea qué pasa cuando pongo ya tiendas de barrio y droguerías. Entonces parece ser que la zona periférica de Bogotá sí está abundancia de tiendas de barrio y ustedes se van a bueno, en realidad tiendas de barrio hay por todos lados, pero esto nos muestra que hay una densidad mucho más alta de tiendas y farmacias, droguerías en las zonas más pobres de la ciudad. Pero cambiemos también de tipo de establecimiento. Centros educativos. Vean que aquí ya nos cambia la foto. Nos cambia la foto. Aquí está jardines, colegios y universidades. Entonces vemos que aquí hay una buena densidad. Aquí puede ver un poquito. Si esto y aquí en el centro expandido pues está la mayor cantidad. Pero si esto lo desagregamos por universidades, de nuevo este borde queda súper predominante sobre la ciudad. Algo así como los centros de salud. Si alguien quiere ir a un centro de salud con internamiento, consultas y eso, vean de nuevo cómo están distribuidos nuestros centros de salud. Es un territorio muy desequilibrado. Entonces, aquí este estudio lo que hicimos fue, parece ser que Bogotá sí tiene muy buenas cosas cerca, pero de nuevo para algunos servicios esenciales como educación, salud y bancos, todavía las desigualdades en acceso son bastante altas. ¿Vale? Y aquí pasamos ya a algunos casos muy famosos a nivel mundial que surgieron en Bogotá. La ciclovía. Ustedes no se imaginan el éxito mundial que es la ciclovía en Bogotá. Ya Andrés en la clase pasada nos contó como los orígenes. Y esto tiene unos efectos importantes en la salud mental y física de las personas y en la calidad del aire. Vean, hay 490 programas en 24 países de ciclovía. Y todo esto ha sido inspirado en Bogotá. Aquí hay datos de algunas recortes de prensa del mundo y es muy famosa. Algunos datos, vean la calidad del aire los domingos. Aquí tenemos los domingos, material particulado de 10 micrómetros y el de 2.5. El que más hace daño a la salud es este que se va al fondo de los pulmones. Vamos a ver una clase de calidad del aire más adelante que es bien interesante. Vean los domingos cómo mejora la calidad del aire en la ciudad. Eso obviamente pues tiene que ver con la reducción del tráfico. Por hora,
estos ya son datos entre al mes y entre semana. De nuevo, vean los domingos cómo se cae un montón esto. Y entonces esto tiene unos efectos súper importantes en la salud. Y además para muchas personas la ciclovía es como un parque lineal que es la única oportunidad que tienen para salir y disfrutar en familia. Esto es un ejemplo muy, muy bonito en Santiago de Chile. Aquí están todas las referencias si las quieren ver. Y es que le preguntaban a los niños que tenían acceso a la calle y los que no. Y vean la diferencia como un niño pinta la calle suya o cómo se divierte aquí. Y vean otro niño que no sale. Y eso tiene, este paper es súper interesante. Aquí está, de ver cómo reclamar la calle para volver a la vida de barrio, que los niños estén seguros en la calle, tiene unas implicaciones súper importantes en el bienestar. El Transmicable. Yo no sé si aquí lo he nombrado, pero el Transmicable, aunque no se originó en Bogotá, sino en Medellín como en el 2004, ha tenido unos efectos súper, súper chéveres. Es un proyecto muy bonito. Yo se los recomiendo si tienen la oportunidad de ir, vayan. Llegar en Transmilenio es súper fácil. Es un proyecto muy bonito, la gente está feliz. Para que ustedes tengan una idea, uno va en el cable y la gente le dice buenos días. Solo para que vean eso. Y esto es en el tipo de barrios. Esto es un barrio, si no estoy mal, que se llama Bellaflor. Y esta es la calle principal de ese barrio. Y aquí son zonas complejas, con mucha violencia, con mucha pobreza. Pero el proyecto es muy, muy bonito. Este es un proyecto que estamos haciendo ahora mismo con todas estas personas, con la Facultad de Medicina. Y vean algunos datos del cable. Antes de la pandemia, el cable movía 21.000 personas al día en 3.4 kilómetros. Ahora bajó a la mitad por las restricciones, pero es muy chévere. Es más, se lo recomiendo que vayan, recomendado. Pero no es solamente el cable. Ese proyecto, vean, esta es la línea del cable. Sí, este es el portal tunal del Transmilenio. Este proyecto viene acompañado de una renovación urbana impresionante. Vienen parques, mercados, centros culturales, oficina de turismo, centros comunitarios, servicio al ciudadano. Hay 16 proyectos urbanos, porque un proyecto de transporte no es solamente solucionarle a la gente su movilidad, sino que tiene que ir acompañado de esta transformación urbana que es tanto o más importante que el proyecto de transporte mismo. Este es el experimento que nosotros hicimos. Nosotros hicimos un experimento natural con un grupo de tratamiento que es la población beneficiaria del cable en Ciudad Bolívar y un grupo de control que es en San Cristóbal, en la localidad de San Cristóbal, que está acá, que era la segunda comunidad que iba a recibir el cable, pero que la administración pasada lo tumbó y parece ahora que Claudia lo va a hacer. Entonces ahí hicimos encuestas domiciliarias, hicimos, imagínense, medimos tallas y pesos, les pusimos aplicaciones en los teléfonos, les pusimos acelerómetros, satélites, drones. Es un proyecto muy, muy chévere para ver el impacto del Transmicable en la accesibilidad y en la salud de las personas. Aquí algunos resultados fáciles, viendo, por ejemplo, cómo el tiempo de viaje promedio de los usuarios del cable ha cambiado. T0 es antes de que existiera el cable, T1 es ya con el cable en operación. Y algo interesante es que lo que es más harto, lo que más se penaliza son las esperas. Y los tiempos de espera estadísticamente fueron mucho menores con el cable que sin el cable. Y igual todos los T1 y ven bajaron. ¿De acuerdo? La caminata no bajó porque ahora solo hay 3 estaciones, entonces en promedio a la gente le toca caminar un poquito más, pero se ve compensado. La exposición, esto también lo vamos a ver en la clase de calidad del aire. Cuando yo voy dentro de un bus en Bogotá, respiro una cantidad de contaminación
absurda, absurda, absurda. Aquí están algunos datos. Antes y después, pero esto solo en la zona del cable. Lo que quería resaltar aquí es que, como era de esperar, la contaminación en carbón negro, que es este black carbon, material particulado 2.5, y monóxido de carbono, que es un gas tóxico, con eso yo me puedo morir, las concentraciones a las que yo estoy sometido en estos microambientes en el cable han bajado muchísimo, como era de esperarse, por supuesto. Y también el proyecto tiene un componente cualitativo donde en otra aplicación la gente toma fotos de su barrio y da su opinión. Hay cosas muy interesantes porque esta es una herramienta súper clave para que las personas también opinen sobre su entorno. Ya es muy difícil llegar a algún lugar y decir, ustedes no saben nada, ustedes no saben lo que necesitan, yo sí sé lo que necesitan, como solía suceder. Es como yo llegar yo a clase y les digo a ustedes, muchachos, ustedes no tienen ni idea, lo que yo diga es la verdad verdadera y nadie se atreve a contradecirme. Eso no es esta clase, ¿de acuerdo? Esta clase es donde todos aprendemos juntos y la retroalimentación de ustedes es clave. Entonces, tener en cuenta las necesidades de las personas es súper importante. Es un rollo, pero es súper importante. Y ya para cerrar, entonces vean que aquí tenemos la misma diapositiva del principio, pero aquí le agregué esto de cómo podemos, y espero que ustedes hagan los puntos, unan los puntos, ver cómo estos 3 objetivos, que son el 3, el 10 y el 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, salud, bienestar, reducción de desigualdad y ciudades y comunidades sostenibles, con este tipo de medidas, de políticas, de casos, de instrumentos, podemos ver cómo se integran bien y cómo podemos llegar al final, que el final último de todo esto es no mover más gente, no moverla más rápido, no moverla más barato, sino mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas en nuestras ciudades. Eso es lo más importante de todo, ¿vale? De nada nos sirve hacer proyectos súper bacanos si la gente la roban, va incómoda, vive estresada, se gasta un montón de plata, pero llega rápido, ¿vale? Sino que en conjunto tengamos una sociedad más igualitaria, más tranquila, más feliz, que pueda desarrollar lo que quiera, como quiera, teniendo en cuenta siempre una base de igualdad de derechos a la ciudad. Y entonces, algunos trucos, este grafiquito me parece interesante y es en una ciudad, ojo, en una ciudad de escala humana, lo que debemos hacer es darle unos caminos, unas rutas mucho más fáciles y directas, es decir, incentivar usos de transporte, el uso de modos de transporte sostenibles y hacérselo un poquito más difícil a los no tan sostenibles. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder llegar a lo que acabamos de ver. Diseñar ciudades para personas felices, con igual derecho a usar y disfrutar la ciudad. Creo que eso sí es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente de sus preguntas.